un No, curso viejo. de verano. ¿Cuánto saldrá a estudiar dentro de esta escuela con doctrina militar? Y al final se terminan aprovechando de algo que es bonito para terminar haciendo su propio negocio, donde se terminan perdiendo vidas humanas, que en este caso una niña de 13 años que tenía muchos sueños por delante y que le digas, es que se sintió mal y pues la encontramos tirada en el baño cuando se estaba bañando, por eso tiene agua en los pulmones. Justamente, ¿no? La comandante Daphne quiso ser militar, te aseguro que iba por algún lado de esto, y me entristeció ver la situación, cómo le cortan el sueño, la aspiración, la ilusión a una persona, y se la cortaron de manera mortal, ahora sí prácticamente. Y luego entra este pensamiento de madre, y si en algún momento vio un video mío y se inspiró por un video mío. Investigué y hasta el director del plantel ni siquiera es militar. El cínico ese hijo de puta que por ahí quería regresar el dinero, ni siquiera ese cínico hijo de puta fue militar. 4 días tenía la chica, güey, y le hicieron, hasta donde sé, por asfixia, agua en los pulmones, signos visibles de ¿Con qué intención, güey? Puro loco que una. Me gustaría ver cuántos de esos putos locos son militares, güey. Desde los de esa academia Patito hasta los que andan dando cursos, tratan así a sus hijos. Y si los tratan así, ¿qué ser tu hijo? En serio, puro dañito, les estás metiendo en su cabeza. O el único plantel militar a lo que ustedes podrían ingresar es el heroico colegio militar, la heroica escuela naval o el colegio del aire. Ya de ahí parte, ya sabemos que la escuela médico militar, pero son escuelas por parte de la UDEFA, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Estamos muy alejados a esa realidad, ni siquiera en el ejército mexicano pasan esas cosas en 4 días, viejo, y estamos hablando que cuando te ocurren son bienvenidas, son puntos muy, muy específicos, o que la cagaste. Me gustaría saber si alguno de esos hijos de que llevó a cabo esas actividades fueron militares, y si fueron militares, ¿qué está pasando con la Secretaría de Defensa Nacional? Que no está poniendo orden en toda la ola de locos que estamos aquí afuera, güey. Oh, yo fui militar, fui fuerza especial, fui marino, te voy a gasear, niño, para que vivan la experiencia. Ellos no son tú. Tú entraste ahí porque tú querías. Tú sabes cuál es el límite, sabes cuál es el efecto. Ellos aún no miden el riesgo. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras las líneas de Gafe 423 y mi buen hermano El Plasti. Hermano, carnal, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, Gafe, nos encontramos muy bien, aguantando este clima muy loco que tenemos en el estado de Jalisco. Ahorita, por ejemplo, cuando estamos grabando esto, está haciendo un sol insoportable, Gafe, pero en la noche te lo puedo asegurar que va a caer un señor tormentón, como pasó el día de ayer. Para Creo amanecer, ¿no? Que yo sentí que hasta iba a arrancar la casa, viejo. Sí, de hecho, ¿cuándo fue antier, Gafe? Literal, o sea, a mí nunca me había tocado ver eso. Había una neblina, Gafe, o sea, infernal, para que eran como las 7 de la mañana. Literal, yo creo que nomás alcanzas a ver como 3 metros de distancia porque estaba muy densa la neblina. Estoy hablando que en gran parte de la ciudad se presentó esto que pues, sabemos que normalmente, porque es la ciudad, no pasan ese Sí, tipo de pues es más situaciones. común. O sea, sí pasa, creo que no es tan común, pero al menos en mi zona donde yo vivo actualmente, sí se veía neblina, pero como Leve. que muy leve. O sea, sí hay neblina, pero muy leve. Pero sí vi que sí estuvo muy fuerte, pero creo que es más común ver este tipo de neblina en zonas alejadas, zonas un poco más rurales, en rancherías, de que sí, ya no ves ni madres, pero no me había tocado que estuviera tan fuerte aquí en Guadalajara, que de hecho, vuelvo a decirlo, a mí en lo personal no me tocó, pero me da mucho gusto saber que andas bien, carnal. Pero tristemente, pues hay que ir bajando la nota, hay que ir abordando la nota. Fíjate que a mí hasta me da tristeza hablar de esta nota porque al final del día, pues son jóvenes que están interesados en temas como los que hablamos nosotros. Bueno, Claro, más que güey. nada que hablas tú, jóvenes que a lo mejor
nos ven como ejemplo, te ven como ejemplo, que a lo mejor quieren entrar al ejército mexicano, que quieren entrar a la policía, y pues que lleguen a un lugar con un sueño de a lo mejor querer experimentar un poco de qué se vive dentro de una instalación militar o del mundo militar y salir sin vida, Gafe. Es triste. Le estamos hablando del caso de Dafne que pasó hace unos días, este caso pues que estremeció a muchas personas, que entró a un curso de verano y a los 4 días le terminan diciendo a su mamá que ya falleció. Es muy delicado, pero qué bueno que hablamos de este tema, Gafe, porque se ha explotado mucho este tema hacia los jóvenes de que academias, cursos y todo esto enfocado a la vida militar. Muchas de las ocasiones sabemos que son por personas que estuvieron dentro del medio, pero ¿tú qué opinas de todo esto que se ha presentado, Gafe? Mira, tristemente sí me pesó cuando vi la nota, carnal. Me dolió muchísimo porque justamente, ¿no? La comandante Dafne quiso ser militar, te aseguro que iba por algún lado de esto y me entristeció ver la situación, cómo le cortan el sueño, la aspiración, la ilusión a una persona y se la cortaron de manera mortal, ahora sí prácticamente. Sí. Y luego entra este pensamiento de puta madre, y si en algún momento vio un video mío y se inspiró por un video mío, pero también al menos yo les quiero compartir a las personas que sienten que yo soy grillero hacia las Fuerzas Armadas, pues no ser grillero, y lo platicaba hace unos días con mi esposa. El hecho de que uno venga y diga las verdades son las que incomodan, carnal. La verdad es la que incomoda, porque yo estoy consciente de que mucho personal militar me quiere, pero también la gran mayoría también me detesta, güey. ¿Por qué? Porque el militar puede decir: coronel, nos roba del casino, antes cuando nos hacían los pagos de forma física, que me rebajan cosas que ni son, o sea, por algo entraron las famosas tarjetas de Banjército, viejo, porque era un cobro desmedido por parte del pagador, el coronel, todo era una pinche, toda una red de que cobrabas y ya no te llegaba nada de billete. O sea, todo eso, todo lo que han escuchado son cosas que el personal castrense se queja. Pero cuando llega alguien y expone por lo que se están quejando ellos adentro de sus unidades, pinche vato chillón que anda diciendo las cosas. Pues, güey, al final al único que le termina beneficiando es a ti, mi p***, porque yo ya estoy acá de este lado y pues ya me baño hasta con agua caliente y me duermo a las 7 de la noche si yo quiero. Al que le beneficia es a ti, Claro. no es a mí. Pero yo he tratado de decir las cosas de la forma más neutral posible, más imparcial posible, porque sé que hay mucha gente que está viendo mi contenido. Yo lo he dicho, las Fuerzas Armadas no son malas. Lo malo es muchos de los comandantes que están ahí. Lo que a mí me tocó vivir es mi propia historia, pero van a vivir una historia muy similar a la que yo viví. Yo no les voy a venir a mentir que pasa esto y cosas que ni siquiera ocurren en la institución castrense. ¿Y por qué les hago comentario? Porque aquí hay un error muy grande que la gente está tachando ahora al militar por lo que le ocurrió a Dafne, güey, a la comandante Dafne. Y digo, tristemente, esto no es una academia militar. Hay que dejar las cosas muy en claras. La única o el único plantel militar a lo que ustedes podrían ingresar es el heroico colegio militar, la heroica escuela naval o el colegio del aire. Ya de ahí parte, ya sabemos que la escuela médico militar, pero son escuelas por parte de la UDEFA, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Que si tú en la esquina tienes una secundaria militarizada, que si tú en la esquina de tu casa tienes una prepa militarizada, no tiene nada que ver con el ejército mexicano. Hay que saber dividir. Eso no tiene nada que ver con el ejército mexicano. Es hacer una misma comparación a los famosos amigos del ejército o el pentatlón, cosas que, por ejemplo, ahí en el parque de mi casa, los días domingo van los niños como de 11 años, 12 años. Hay elementos, 2, 3 personas, 2, 3 adultos que, pues no sé si fueron militares, fueron policías o no fueron nada, pero simplemente les gustó este pedo y quieren enseñarlos a ellos. No tiene nada que ver con el ejército. Aunque ese güey haya sido militar, no quiere decir que porque está dando el pentatlón es por parte de una rama del ejército que tiene validez institucional. No. Y lo mismo las secundarias y prepas militarizadas no tienen validez institucional. No sirve de nada más. Ni te fuma el ejército. A lo mejor ni sabe que existe esa pinche academia militarizada en Chinchis Prietas, pero
Acá venden según una doctrina militar, que viejo, estamos muy alejados a esa realidad, ¿eh? Ni siquiera en el ejército mexicano pasan esas cosas en 4 días, viejo, y estamos hablando que cuando te ocurren son bienvenidas, son puntos muy, muy específicos, o que la cagaste, o que estás en el heroico colegio militar. Si estuvieras en el heroico colegio militar, sí, te pasan este tipo de pendejadas que ellos le llaman parte de la vida del potro, ¿no? Pero estamos hablando en el heroico colegio militar, allá. No ni siquiera en las unidades como la infantería, la caballería, etcétera. Güey, imagínate si desde el día uno estuvieran así, pues cuánta muerte no hubiera, carnal. O sea, para que te tableen la tienes que cagar, para que te pongan a mamado, la tienes que cagar, o alguien de tu unidad la tiene que cagar, de tu antigüedad la tiene que cagar para que te pongan a pagar, y ahí sí, pagas, güey. Pero no por estar cagando el palo nada más. O sea, 4 días tenía la chica, güey. 4 días y le hicieron, hasta donde sé, por asfixia, agua en los pulmones, signos visibles de tortura. ¿Con qué intención, güey? Puro loco que me gustaría ver cuántos de esos putos locos son militares, güey, para que vean que la gran mayoría investigué, y hasta el director del plantel ni siquiera es militar. El cínico ese hijo de puta que por ahí quería regresar el dinero, ni siquiera ese cínico hijo de puta fue militar. Entonces, ¿bajo qué doctrina, güey? Yo puedo ser pasadísimo de con el chunco, pero todos tenemos una regla de oro. No hagas lo que no te hicieron. Tienes que saber hasta qué punto es tolerable esto y hasta qué punto se le puede hacer al cursante. Pero jamás te vas a sacar una idea puñeta de tu cabeza de, se me ocurrió esto, déjaselo hago. Es regla de oro. No hagas lo que no te han hecho a ti. Por eso los instructores, lo que ustedes ya pasaron, nosotros ya lo hicimos y no les vamos a poner a hacer algo que a nosotros no nos pusieron a hacer. Me gustaría saber si alguno de esos hijos de que llevó a cabo esas actividades fueron militares. Y si fueron militares, ¿qué está pasando con la Secretaría de Defensa Nacional? Que no está poniendo orden en toda la ola de locos que estamos aquí afuera, güey. Digo, afortunadamente, yo tengo el recurso que no es nada barato para estar siguiendo tratar por problemas de estrés postraumático. Pero ¿qué pasa con todos los compañeros militares, marinos que no tienen ese recurso y siguen todos tocaditos de su cabeza? Gafe. ¿Por qué? Porque se aprovechan de un movimiento que se ha hecho popular, que sabemos que está impulsado por muchos jóvenes que quieren pertenecer, como lo dije, a diferentes instituciones, pero a lo mejor todas estas personas que están tronados mentalmente se aprovechan de, quieren ser, voy a empezar a dar cursos, voy a entrenar a los morros, pero pues les terminan haciendo pero no se dan cuenta que son niños. El claro ejemplo es, no sé si recuerdas, Gafe, lo debes de recordar, cuando hicimos este seminario de medicina táctica hacia los niños, pues sabemos que tenemos una responsabilidad grande porque muchos de ellos son jóvenes. También no les podemos hacer ¿Por qué? Porque tienen que llevarse una buena enseñanza de qué es lo que pueden vivir dentro de estas instituciones. Y gracias a Dios, lo que creo que a ti te llena de orgullo, a mí me llena de orgullo y a los demás que participaron en este curso, que muchos de ellos ya están dentro del ejército mexicano. Y muchos de ellos ya me dijeron, comandante, tenía razón, ya me fui de baja. Hasta unos que están en el cuerpo el otro día. Xicuatl, el que su distintivo en el curso, en el seminario que dimos, se puso de distintivo Xicuatl o Xicuat, no recuerdo cuál de los dos, pero después entró al 9º batallón de infantería y luego posteriormente se fue a un batallón de fuerzas especiales y ya se fue de baja. Pues recuerdo que por ahí me mandó un mensaje de, comandante, tenía toda la razón, esta vez es un mugrero, ya me fui de baja. ¿Cuántas personas no se han inspirado, como bien mencionas tú, para bien? Quizá también hay muchos que se han inspirado para mal. Ahí está la historia del Comando X, que inspiró a gente que hiciera justicia por su propia mano y se pusieron el Comando X y todo. Los medios nunca lo hablaron, por ahí estaba muy fuerte la noticia en Facebook. O sea, sabemos que para bien y para mal. Pero justamente como haces mención, cuando nosotros dimos un seminario, sabemos que muchos de ellos eran menores de edad, otros eran mayores de edad, pero no porque todos decían, comandante, pónganos a mamados, comandante, gacianos. No, viejo, o sea, primeramente está su seguridad, porque yo no sé si alguno de ellos cuente con algún problema respiratorio, le pasa algo, ya perdió una vida, güey. Yo no quiero cargar una vida, deja tú la responsabilidad legal. Es un chiquillo de 13 años, 12 años, güey, que sus padres vienen y me lo dejan. Cafecillo, se lo dejo aquí, los 3 días, se lo encargo mucho. Es como si yo agarrara a mi hijo y dijera, viejo, te encargo a mi hijo. Es lo mismo, carnal, y trata como quieres que traten a los tuyos. Eso es una regla de oro, carnal, y aquí
Claramente vemos que son una bola de inadaptados que me gustaría ver si tienen los huevos para hacerle eso a alguien que sí fue militar, viejo. A alguien que sí pasó por eso, a alguien que sí se ganó eso, güey, por un uniforme. Me gustaría ver que tuvieran los mismos huevos, pero te aseguro que son pura bola de Un inadaptados negocio, sociales. gafe. Lo ven únicamente con esos, como te digo, se aprovechan del movimiento. Al final, un curso de 30 días terminó teniendo un precio de 25,000 pesos. Un No, curso viejo. de verano. Ahora imagínate cuánto saldrá a estudiar dentro de esta escuela con doctrina militar. Mames, gafe, es un varo lo que terminas invirtiendo ahí. Y al final se terminan aprovechando de algo que es bonito para terminar haciendo su propio negocio donde se terminan perdiendo vidas humanas, que en este caso una niña de 13 años que tenía muchos sueños por delante y que le digas, es que se sintió mal y pues la encontramos tirada en el baño cuando se estaba bañando, por eso tiene agua en los pulmones. Las cosas no son así, yo voy más de que una novatada, una pendejada que hicieron los mismos instructores o hasta mismos compañeros para darle una recibida. Entonces son pendejadas que terminan haciéndole a menores de edad y te deslindas y terminas saliendo a decir tus pendejadas de, pues les regreso el dinero, de todo el mundo nomás tenía 4 días aquí. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la organización criminal de ese lugar, güey? Claro. Digo, porque el gobierno no puede actuar porque las organizaciones criminales no los dejan actuar. Pues entonces actúen ustedes. Si no se puede por la vía legal, como estamos viendo que, güey, es una puta mentada de madre. Si hubiera sido mi hijo, yo hubiera mandado a ese puto director a la verga, güey. Si hubiera sido mi hijo, y créemelo, viejo, créemelo que lo hubiera gozado. Y por partes, viejo, ¿eh? Lo hubiera desarmado por partes, viejo. Y lo hubiera mantenido vivo una puta semana. Por partes, carnal. Sin una piernita 2, 3 días. Vámonos. Cauterizar, otra puta manita. Por partes lo hubiera matado de su puta madre. No soy yo. Entonces, ¿dónde está la autoridad no oficial? Las que pueden hacer todas esas loqueras de gente trastornada como yo. Y que el gobierno no hace, ni trabaja ni deja trabajar. ¿Dónde están? Porque las autoridades no lo están haciendo. Y el otro puto cínico director, de regreso los 25,000 pesos del depósito. Chingas a tu viejo. Te lo hubiera metido de rollito uno por uno. Uno por uno. Tus 25,000 pesos más te hubiera dado 5,000 pesos de pilón. A ver, si te hubiera gustado, carnal. Y si tan loco estoy yo, imagínate, carnal. Tanta mamada que hubiera hecho. Que no quiero decirlo. Porque para mí mis hijos son lo más sagrado. Y creo que para la señora también es lo más sagrado. Y no es justo. No es justo que tú encargas a tus hijos, ni siquiera te están regalando el servicio. Pagaste 25,000 pesos, en la actualidad 25,000 pesos es un pedo juntar para 3 días y para que ni siquiera te regresen a tu hija con vida. Entonces, ¿qué hicieron en esos 3 días, güey? ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque hasta para torturar, hasta para torturar se nos enseña cómo torturar sin dejar huellas, o cómo torturar causando el mayor daño posible, o cómo torturar dejándolos vivos y en pedazos, mochados y el puro tronquito y vivos todavía. Hasta para torturar hay que ser bien. No hay que ser una bola de p***os que claramente ni siquiera para hacer esas pendejadas, güey. Ahora, mi pregunta es, ¿alguno de esa bola de cabrones les gustaría que tuvieran a sus hijos de esa forma? Claro que no, ¿verdad? Entonces hay que ver qué hacen las autoridades correspondientes que ya van casi 4 días, 5 días No, más, güey. más. Esto fue desde el 13 de julio, güey. Y se la siguen tragando. De que la autopsia oficialmente muestra que hubo tortura, etcétera. ¿Dónde están las autoridades, Lo que sale viejo? a decir el secretario de Seguridad es de que están manejando toda la información herméticamente para no entorpecer, las labores de investigación, pero que ya lo pasaron como feminicidio. Pero pues, ¿qué esperan? O sea, no sé, en el marco legal, qué tan legal sea hacer una escuela con carácter militar y pues, ¿qué esperas para empezar a checar esas licencias? ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Por qué falleció una niña dentro del plantel? No para detener al responsable y decir, sí, ya lo tenemos aquí. ¿Y el plantel qué? Va a seguir operando y sigue operando, lo y más tienen las seguro. credenciales para decir, somos militares, somos educadores, que tenemos una doctrina castrense. Exacto. Porque son cosas diferentes. Alguien que quiere parecer, pero no es. Pero también está el que lo es. Y si lo fueran, ni aún así me la rifo, carnal, Ni aún así, ni aunque diga credencial, que coronel, que general retirado, ni aún así me la rifo, Porque yo sé yo sé mi casa, viejo. Y yo sé que estamos tocaditos si algo no nos parece. Ni aún así me la rifaría. Ahora con hijos que ni siquiera militares fueron, y por hijos de esos están achacándole un pedo al ejército. O sea,
No es que, ay, vamos a mandar al ejército. El ejército sabe que ni siquiera tiene pedo, pero lo que se está es manchando el nombre de la institución. Claro. Militar. Al decir una academia militar, militares locos. No nos equivoquemos. Eso no es por parte del ejército. Pero también hay que dejar algo bien claro. Ni siquiera el ejército es guardería, ¿eh? Porque no saben tantas veces que escuché en mi vida castrense de... Llegaban mamás, sobre todo las mamás, ¿eh? Llegaban mamás y... Oiga, pues es que quiero meter a mi hijo de chavalillo de 13, 14 años. Lo quiero meter ahí al ejército porque se porta mal. Señora, ahí no somos guardería, ¿eh? Aquí no somos guardería. Usted eduque a sus hijos. Yo sí se los decía, ¿eh? Que ¿el ejército es guardería o es para estar educando a los chamacos? No, ¿verdad? La educación se mama en casa. Eso yo te lo digo a ti. Pero de cualquier forma, yo sí les decía a la señora, no, señora, el ejército no es guardería. Educa a sus hijos. Y mejor quíteles esa mentalidad del ejército porque el que entra mal, dirían los niños, sale peor. Sale peor todavía de lo que entró, ¿eh? Pero el que entra bien, claro que se ajusta a toda una disciplina más pesada, porque si el ejército educara y los hiciera disciplinados, pues no sean cuando hubieran surgido los Zetas. Digo, para el que no lo sabe, los primeros Zetas fueron mandados de lo peorcito, o sea, los primeros gafes, ¿eh? De donde es mi casa, y a mí no me avergüenza, es parte de mi historia, pero los primeros gafes, gran parte de su núcleo era puro faltista, puro borrachal, puro que se metían pedos. Eso era realmente el núcleo original del gafe, güey. Hasta que surgen los primeros Zetas, no. Voluntarios, nadie mandado obligatoriamente por mala conducta, porque era lo que los coronales hacían. Se porta mal, que llegó curso para el gafe, mándalo de voluntario. Ahí que se deserte o termine su curso, y si lo termina, ya es pedo del gafe. Como las mamás, ¿eh? Como si el gafe fuera una guardería. Allá que lo eduquen. Digo, porque a lo mejor las personas no saben, pero el ejército no te puede despedir. Si puede ser borracho, faltista, pleitero, o sea, lo que tú quieras, se paga con arresto. 45 días de arresto acumulados, consejo de honor, cambio, prisión militar 15 días, cambio y vámonos a otro batallón. Pero no te corren. Y lo puedes hacer indefinidamente, ¿eh? Bueno, hasta un límite, porque ya con Cienfuegos cambió y se modificó de tal año a tal año, ya no lo pueden hacer. A mí, sin pedo, lo hubiera hecho las veces que hubiera querido que me hicieran consejo de honor. El ejército mexicano no corre, para que lo sepan. Entonces, desgraciadamente, la gente piensa que, los voy a meter al ejército mis hijos para que se hagan más tranquilitos y se porten bien, o los voy a meter un plantel militar como una academia para que se hagan... No sabes ni a quién le estás encomendando a tus hijos. Porque ni siquiera el que es militar, ni siquiera ellos se los dejaría. De los casos que no hemos sabido, gafe, pues como te lo hacía mención, de estas personas que también, porque he visto mucho de que dan cursos de que vive 2 días como dentro del ejército mexicano y esto. No sabemos qué tanta p*** le hagan a los jóvenes, porque sabemos que la mayoría de los que van son jóvenes, entonces es mucho riesgo donde sí, claro. Las autoridades deben de tener cuidado de qué está pasando dentro de tanto estas instituciones también, tanto como estos cursos. Sabemos que a lo mejor no se maneja nada ilegal como fierros y esto, pero ¿qué les están haciendo? O va a pasar como en el caso de Dafne, que hasta que pues, no fallece alguien van a tomar cartas en el asunto. Entonces es un tema muy delicado de las que están jugando con la ilusión. Y es que justamente dices lo mismo. Hay que ser responsables. Hay que tener los huevitos bien puestos para saber qué podemos hacer y sobre todo lo que no podemos hacer. Porque es muy fácil estar haciendo cagadas. Hay que entender, también militares, hay que quitarse ese pinche chip de cagada de que quieren hacer lo mismo que en la institución. Y aquí afuera no es la institución. Aquí quieres dar un curso de tiro básico, tiro avanzado. No puedes estar al cliente, güey. O sea, y esto pasa, ¿eh? Dan cursos y media hora de mamuquiza, lagartijas, estarse arrastrando y poquitos disparos. Eso no es un curso, eso es estar pagando lo como tú pagaste, viejo. Pero tienes que entender que el pagar es para depurar. Es para depurar lo que no sirve, los que no aguantan trabajar bajo presión. Para eso es depurar. Ellos te están pagando un curso, a ti que te valga ver lo que pase. Ellos ya te están pagando un curso, no tienes por qué estarlos poniendo a arrastrar como si fuera el ejército y andarlos queriendo. Porque hay muchos de esos instructores. Hay muchos instructores que, como bien mencionas, chavillos de 12, 13 años, gaseándolos, güey, como si fueran militares, por vivir la experiencia. Y al que le quede el saco, viejo.
Pero si fuera así, aquí está lleno, aquí tenemos latas también de granadas, también podemos hacer chabelas, también podemos gasear a los morros. ¿Y qué? ¿Qué ganamos? ¿Que pase lo que ocurrió con esta señorita? ¿Que no sabes qué problemas tenga de salud? Y por decir, yo fui militar, fui fuerza especial, fui marino, te voy a gasear, niño, para que vivan la experiencia. Ellos no son tú. Tú entraste ahí porque tú querías. Tú sabes cuál es el límite, sabes cuál es el efecto. Ellos aún no miden el riesgo. Claro. ¿Vas a darles gas lacrimógeno para que su garganta se cierre? ¿En qué cabeza cabe, güey? Y son viejos peludos, ¿eh? Y al que le quede el saco, y quiera tirarme una mala de reacción, pues chinga. Porque sabes que es cierto, sabes que no debes de estar gaseando niños, sabes que no debes de estar cursantes, porque esta es la vida civil. Son pura bola de cabrones inadaptados que no se han adaptado a la vida civil y no entienden que ya no traen el uniforme puesto. Lo que hiciste en tus años de gloria son tus años de gloria. Recuerdos de un viejo navegante. No se los vas a hacer a tus hijos, mucho menos a los ajenos, carnal. Trata como quieras que traten a tus hijos. Me gustaría saber si toda esa bola de cabrones desde los de esa academia Patito hasta los que andan dando cursos, tratan así a sus hijos. Y si los tratan así, ¿qué ser tu hijo, en serio? Puro dañito, les estás metiendo en su cabeza. Pero bueno, tristemente una nota que no debería de ser. Esperemos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. ¿Y algo que tú quieras agregar ya para cerrar con este video, carnal? Sí, Gafe. De verdad, sí me prende este tipo de temas. Pues sí, te digo, para mí es triste, como te lo mencionaba en un principio, porque pues es gente que le gusta este contenido, el contenido de la temática militar, y por otro lado, pues al final del día, pues es una niña, yo tengo una niña y pues, no me gustaría que le pase este tipo de situaciones por un pendejo, como lo acabas de mencionar, pero me gustaría darle un consejo a todos los que están viendo este video, Gafe, que sean muy cautelosos, qué tipo de cursos agarran, que no por vivir una experiencia de a lo mejor 1 o 2 días, de decir, quiero ver cómo se vive estar dentro del ejército, dentro de la policía, lo que ustedes quieran pensar, tomen cursos que no saben ni qué se está dando y al final, pues lastimosamente pueden terminar como esta niña de 13 años que perdió la vida por culpa de un pendejo. Infórmense, si van a agarrar un curso, infórmense qué es lo que les están ofreciendo, pidan reseñas de otras personas que a lo mejor saben que ya estuvieron en este curso, qué es lo que se está viviendo dentro, y pues no sean calientes de querer vivir una experiencia que tal vez de ella no puedan salir. Y de mi parte sería todo, amigos, recordarles que las redes sociales de su servidor y del buen Gafe estuvieron apareciendo en todo momento y también están ancladas aquí en la caja de descripción. Y nada, Gafe, agradecerte a ti por haber estado con un servidor hablando de un tema muy triste y aconsejando a los jóvenes de qué no deben de hacer y que no se metan en la vida del ejército. ¿Algo más que tú quieras agregar, Gafe? Me gustó ese consejo que diste, Plasti, hacer hincapié en ese consejo que acabas de dar. Creo que en la actualidad ya todo se maneja por redes sociales. Quien no maneja una red social o está muy viejito, no le importa ni no dimensiona el alcance que se puede tener en redes sociales, o simplemente algo tienes de malo que no quieres que la gente vaya y te opine un mal comentario, te ponga una mala reseña a tu producto, servicio, lo que estés haciendo. Entonces, es muy importante, creo que primero, por ejemplo, en este tipo de academias, revisar los comentarios del lugar, porque los mejores críticos siempre van a ser los que ya terminaron pagando un curso. Entonces, si empiezas a ver de que tortura a mi hijo, me dijo que le pegaron, pues va bajo tu responsabilidad, porque tú ya también le estás jugando al cuando estás viendo lleno de comentarios. Es como si compras una de estas plataformas, Mercado Libre, Amazon, la que tú quieras. Yo siempre me voy a ver los comentarios de, se ve más chino que lo chino. Pendiente, el que le sigue, salidón, hasta encontrar las características que yo estoy buscando. Y lo mismo para todos los cursos. Hay muy buenos militares, hay muy buenos marinos, hay muy buenos policías, civiles que jamás han sido militares, y no porque jamás hayan sido militares, no tienen la experiencia tácticamente, y he conocido varios civiles que le ponen el ejemplo a muchos. Uno, no sé si esté metido en el tema civil, Rojas, mi buen amigo Rojas, por hacerle mención, muy chavo que estaba en su momento y muy bien preparado, porque era gente que justamente, valga la redundancia, se preparaba para hacerlo mejor. Entonces, he conocido grandes personas que jamás han sido militares y son instructores muy buenos. Un ejemplo, el instructor de tiro de precisión, que al menos hasta donde yo me quedé, el de Fuerza Comando del Cuerpo de Fuerzas Especiales,
era 100% civil. Jamás había sido militar ni policía, pero era una verga que le sigue usando armas de precisión, armas largas y armas cortas. Entonces, no hay que demeritar. No cuesta nada meternos, ver los comentarios, ver la forma en la que terminan impartiendo. Mario, gafe, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo en este curso de verano? Exactamente, y de aquí no te sales. Y también uno con la mentalidad de no eres digno, tú no vas a pagar para arrastrarte. Tú vas a pagar por enseñarte. Esos 10 minutos que te van a arrastrar, mejor que te los den en adiestramiento. Nuestro dinero vale. Si vemos que empiezan con esas mala reseña y a ver que le sigan consumiendo ese tipo de cursos. Pero bueno, agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. También quiero agradecerle al equipo de 423 Production que hace posible que este contenido llegue hasta sus hogares. Agradecerte a ti, carnal, por un día más de grabación y sé que fue con tiempos muy reducidos. Y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio de su podcast Tras las líneas de Gafe 423. Y su amigo Plástico. Hasta la próxima.